Este pase de magia es obra de un policía belga, veterano de la Interpol, el teniente coronel e inspector de la seguridad Florent Lubache. Por iniciativa propia reúne el 3 de junio de 1946 en Bruselas a representantes de 17 países para la 15ª sesión ordinaria de la Asamblea General de Interpol. Dura unos días y la organización se pone en marcha. En tan poco tiempo, alguien como Florent Lubache ha conseguido que la organización vuelva a arrancar. Lo único que falta ahora para que Interpol renazca es un sello diplomático, es decir, el reconocimiento de algunos gobiernos poderosos. Entonces, Florent Lubache llama a la puerta del ministro belga de Asuntos Exteriores y le convence de que es necesaria una policía internacional y que además hay sitio para ella. Sucede lo mismo en los Países Bajos y en otros países europeos. El interés internacional es evidente. 3 días después se celebra el acto de renacimiento de la organización. Pero la sede deberá dejar simbólicamente Europa Central. Interpol, por decoro, no puede quedarse en Austria, su cuna. El pasado pesa demasiado. Los representantes de las distintas policías se reúnen y escogen varios candidatos. Al final se decantan por Francia y se dirigen a su representante, Louis Duclos, que era un gran policía. Había pertenecido a la Resistencia y entonces dirigía la policía judicial en Francia. Se dirigen a él y le dicen: acepta la Interpol, coja la Interpol. Louis Duclos está muy confuso. Llama al ministro del Interior en 1946 y le dice: esto es lo que pasa, nos piden, nos suplican que aceptemos la Interpol, ¿qué hago? Y el ministro del Interior le dice: escúcheme, cójala, tráigasela. Como recompensa, el belga Florent Lubache es nombrado presidente de la organización y un francés, Louis Duclos, secretario general. Este tomará como colaborador a Jean Nepot, un comisario de policía que se convertirá en el alma obrera de la organización. Lo que hereda de Interpol no es un cúmulo de circunstancias imprevistas. La organización conocerá un ciclo de continua expansión. El señor Nepot me contó muchas veces que el señor Duclos le dijo en el coche mientras volvían: bueno, amigo, usted se ocupará de todo. Interpol, tras la guerra, ex nihilo, partiendo de absolutamente nada, fue creada por Jean Nepot. La sede se instala primero en la calle de Chaussée, antes de mudarse al barrio Monceau de París. A pesar del ridículo presupuesto y de las bajas cuotas de los miembros, y eso que Francia cubre sola o casi sola las necesidades de la sede, el dúo Duclos-Nepot ambiciona elevar la organización al más alto nivel. A pesar de los reducidos medios materiales, Interpol crece y poco a poco consigue mejorar seriamente su imagen. Símbolo de esta ambición es el retorno de la Revista Internacional de Policía Criminal. Jean Nepot innova también poniendo en marcha un sistema nuevo de fichas de busca y de información criminal. Estas fichas están mejor elaboradas y permiten dar a conocer rápidamente a todas las policías afiliadas a los criminales peligrosos y a los principales miembros de las bandas más buscadas, pero el peso del pasado permanece. Se dan cuenta de que la organización ha conservado exactamente la misma cultura policial y la misma cultura jurídica que tenía antes de la guerra. La única pequeña diferencia es que a partir de 1946, cada vez que una policía quiere entrar en la organización, está obligada a pedir permiso a su gobierno. Esto es al menos una garantía, pero no es un verdadero estatus. Nepot desarrolla una red de radio reconstruida con viejos aparatos cedidos por el Ministerio del Interior. En 1948 los miembros de la organización intercambian 5.300 mensajes, 700 veces menos que en 2002. Un año después llega el fracaso. Las Naciones Unidas deniegan a la Interpol el estatus de organización gubernamental. Sin embargo, como consuelo, recibe el de organización consultiva. A pesar de sus éxitos, sigue siendo frágil. Hay otro fenómeno en marcha en ese momento y es, evidentemente, la Guerra Fría. A partir del 49 o del 50, unos cuantos países que eran pilares de la Interpol, estoy pensando por ejemplo en Rumanía o Checoslovaquia, dejan la organización, cierran la puerta porque forman parte del bloque del Este.
Bajo la influencia de la URSS stalinista, que nunca fue miembro, esos dos estados comunistas no son los únicos que se van de la Interpol. Polonia, Hungría y Bulgaria siguen su ejemplo. La tensión entre los bloques está a la orden del día. Por razones políticas, unos piratas del aire checoslovacos desvían en Praga 3 aviones hacia Berlín. Interpol es apelada por los respectivos gobiernos para detener a los piratas del aire y Praga pide que estos le sean entregados. La prensa internacional se adueña del suceso y durante esta crisis Washington se marcha durante varios años de la Interpol, escandalizado porque ésta acepta finalmente tratar el caso, que efectivamente era político por los 4 costados. El famoso Edgar Hoover, que entonces era el jefe del FBI, desconfiaba muchísimo de la Interpol. Para los norteamericanos, y sobre todo para Hoover, era un asunto político simple y llanamente. Para la organización, finalmente, era un asunto de interferencia con la aviación civil, porque alguien había desviado un avión. Y lo interesante es ver que hoy, cualquier desvío de un avión no se considera un acto político. La ruptura entre el FBI y la Interpol no impide el desarrollo de la organización que se enfrenta a la más extraordinaria piratería marítima de los tiempos modernos. El caso del Combinati. Multiplicando los mensajes por radio entre los despachos de Tánger, París y Marsella, su sistema de comunicación permitirá resolver este caso en un tiempo récord. El 3 de octubre de 1952, el Combinati, un carguero holandés, sale de Tánger hacia Malta con un cargamento de tabaco. 5 piratas lo apresan a la noche siguiente. 7 días después lo abandonan tras desvalijar su carga. El Combinati vuelve a Tánger el 4 de noviembre. El 6 detienen a la tripulación de la lancha pirata y se incautan del botín. Este caso concluirá años más tarde con sangrientos ajustes de cuentas en el entorno del bandidaje corso y marsellés. Viena. En la Asamblea General de junio de 1956 se modifican profundamente los estatutos de la Interpol, que cuenta con 51 miembros. Loables intenciones que más tarde la realidad volverá en su contra. El presidente Lubas da el relevo a Agostinho Lourenço, exdirector de la Seguridad Interior del régimen fascista portugués. El mérito de esta modificación de los estatutos recae en el francés Marcel Sicot, secretario general desde 1951. La comisión toma el nombre de Organización Internacional de Policía Criminal Interpol. Después de 1956, ya no son los policías los que se eligen entre sí. No se trata de policías que hablan bajo la tutela de los gobiernos. Son policías de verdad. Policías designados por sus gobiernos y que tienen un estatus de verdad. En 1956 ya es una organización internacional, una organización intergubernamental. Interpol se propone adaptarse a una criminalidad multiforme que aumenta paralelamente a la multiplicación de los transportes, pero pronto estallará una bomba disimulada entre los estatutos de 1956. En los famosos estatutos de 1956 hay un artículo importante, el artículo 3. En el contexto de la Guerra Fría, la Interpol se compromete a no tratar casos policiales que tengan un carácter racial, político o religioso. Es un artículo muy importante porque va a ser fuente de problemas, de obstáculos considerables que tendremos ocasión de ver más tarde. Poderosa y de nuevo presente en todos los continentes, la Interpol vive un periodo de euforia. Internacional, muy francesa y muy influyente, olvida que no dispone de cimientos jurídicos sólidos. Se cree invulnerable, intocable. El viejo club de policía se ha convertido en un imperio. Acaparados por esta expansión, los miembros de Interpol no ven llegar la crisis. Evidentemente, cuanto más poderosa es la Interpol, cuantos más países representa, más problemas suscita en potencia e incluso crisis. En 1959, Pakistán, que debe organizar el Congreso Anual de la Interpol, se niega en el último momento a invitar a Israel. La protesta diplomática es considerable.
A pesar de que se celebra una sesión de reemplazo en París, la Interpol vacila. El caso ilustra la tentación de algunos miembros de transformar la organización en una tribuna política. La mayoría de los adherentes decide imponer que ningún país podrá a partir de entonces rechazar a ninguna delegación de un país miembro. Decisión histórica que eleva a la Interpol por encima de los conflictos de intereses particulares. Lo que no sabemos es si el gobierno de los Estados Unidos... Cuando Fidel Castro toma el poder en La Habana, hay ejecuciones sumarias. En un primer tiempo hay más de 400 ejecuciones sumarias. Se instauran cortes marciales y Cuba pide ayuda a la Interpol para que ésta proceda al arresto de los exiliados cubanos, especialmente en los países limítrofes. La Interpol se niega a intervenir, cosa que Cuba no entiende en absoluto, y por eso se marcha de la organización. Están también dispuestos a morir. Es una época de represión de falsificación de moneda, ya que la magnitud del tráfico hace enormemente frágiles las economías de los países afectados. La lucha contra los falsificadores se convierte en prioritaria. El Servicio de Imitaciones y Falsificaciones instalado en La Haya se une a la Secretaría General de la organización en París. Los policías de Interpol constatan a diario que los vínculos entre falsificadores, traficantes de drogas, de armas y terroristas son cada vez más fuertes. Los malhechores interpelados entran a formar parte de un expediente en el que figuran sus antecedentes judiciales, sus fotografías y sus huellas digitales. Estos expedientes se unen a los cientos de miles ya existentes en los ficheros de la organización. Es un hito en la actividad de la Interpol. Su gran logro en la década de los 50 y de los 60 es que vuelven a reconstruir una memoria considerable sobre la criminalidad. Crean una enciclopedia del crimen. Casi tienen 3 millones de fichas individuales sobre todos los criminales de entonces. Los grandes crímenes de la época son, sobre todo, grandes fraudes, malhechores internacionales, desvíos de tabaco robado, contrabando.